Cordial saludo, estimados estudiantes. En este video abordaremos ejemplos similares a los ejercicios planteados en la tarea 1, ejercicio 4, problemas de aplicación. Descripción del ejercicio. Para el desarrollo del ejercicio 4, a continuación encontrará la expresión simbólica, las premisas y la conclusión de un argumento. Expresión simbólica. P o Q, sí, solo sí, negado P y negado Q. Entonces, P y Q. En el siguiente cuadro está la demostración del argumento. Nos dan las premisas que están involucradas en el argumento para llegar a la conclusión. Después nos muestran las premisas que se arrojan cuando aplicamos diferentes leyes y diferentes premisas. Lo que nosotros debemos identificar es la ley, donde está el signo de interrogación, la ley que vamos a utilizar ahí, y al lado derecho, los signos de interrogación, las premisas que se utilizan en la ley que está mencionada en el cuadro en el lado izquierdo. Dar respuesta a, primero, escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Entonces, lo que debemos hacer, aquí dan un ejemplo, es decir, crear las premisas simples, dependiendo a las proposiciones que ustedes encuentren en la expresión. En este caso encontramos tres, PQR. Ejemplo, P, Patricia está matriculada en Psicología de la UNAD. Q, la UNAD forma profesionales idóneos en todos sus programas. R, el mayor problema en mi comunidad es la falta de agua potable. Segundo, reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas a un lenguaje natural, como hicimos en el ejercicio anterior. Tercero, complete la tabla de demostración de la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica, identificando las leyes y las premisas utilizadas. Algo que debemos tener en cuenta es que esta tabla de verdad nos debe dar una tautología para poder crear esa demostración. Paso 1. Teniendo en cuenta la expresión simbólica, creamos las proposiciones simples en el argumento del lenguaje natural. Identificamos aquí en la expresión simbólica que hay dos premisas simples, P y Q. No importa si esta P está negada, es la misma premisa. Proposiciones simples. P, los chatbots son sistemas de la IA diseñados para interactuar con los usuarios. Q, la IA es un sistema con habilidades cognitivas similares a las humanas. Lenguaje natural completo de la expresión. Los chatbots son sistemas de la IA diseñados para interactuar con los usuarios, o la IA es un sistema con habilidades cognitivas similares a las humanas. Sí y solo si los chatbots no son sistemas de la IA diseñados para interactuar con los usuarios y la IA no es un sistema con habilidades cognitivas similares a las humanas. Por lo tanto, los chatbots son sistemas de la IA diseñados para interactuar con los usuarios y la IA es un sistema con habilidades cognitivas similares a las humanas. Paso 2. Completar la demostración de validez de argumento mediante leyes de inferencia lógica. Teniendo en cuenta la expresión, nos dan un cuadro en donde está expresada la demostración por leyes de inferencia. Pero en ese cuadro nos hace falta unas leyes donde dice ley aplicada y unas premisas donde dicen premisas usadas. Los signos de interrogación que están sombreados con color amarillo. En este primer cuadro, en el P3, en este primer espacio, debemos identificar la ley que, siendo aplicada en la premisa número 2, me dé como resultado el negado P de la premisa número 3. Y lo mismo en la P6, ahí tengo que definir cuál es la ley que apliqué con la premisa número 1 y 4, que me da como resultado la P6, que es la P solita. Ahora, en las premisas usadas, debo identificar qué premisas utilizo en la ley que está al lado izquierdo. En este caso, el P4 nos muestra que como resultado tenemos negado Q, que apliqué la ley de la simplificación en qué premisa. La ley de modus tollendo ponens en qué premisa.
¿sí? Entonces debo identificar tanto las leyes como las premisas. Paso 3. Analizando las leyes de inferencia lógica, identificamos la ley que contiene la estructura dada en el argumento lógico. Tanto las leyes como las premisas que faltan en el cuadro de la demostración. Paso 4. Completar la demostración de validez de argumentos mediante las leyes de inferencia lógica. Vamos a observar la expresión, vamos a observar que la ley que se aplicó fue la ley de la simplificación. ¿Por qué? Porque si yo voy al resumen de las leyes, ya las saqué aquí aparte, veo que la ley de la simplificación se puede aplicar en la premisa número 2, como teníamos acá. La única ley que se puede aplicar en esta premisa solita es la ley de la simplificación. Y nos da como resultado o la P o la Q, ¿cierto? Una de las dos. En este caso nos da la P negado P o negado Q. Dependiendo de lo que necesitemos, podemos aplicar. En este caso, sacaron el negado P, ¿cierto? Eso nos da una idea que la ley de la simplificación en la siguiente premisa es la misma y que en esta ocasión sacaron el negado Q. Paso 4. Completar la demostración de validez de argumento mediante leyes de inferencia lógica. Entonces, nosotros debemos mirar cómo identificamos que aquí en las premisas usadas va P1 y P3. Solamente nos daban la ley y nos preguntaban qué premisas teníamos que utilizar. Entonces, vamos a mirar la estructura de la ley. Vamos a mirar la estructura de la ley y buscamos aquí en las premisas que nos dieron, buscamos cuál sería una posible candidata para poder buscar estas premisas que se utilizan en la ley Toledo-Ponens. Entonces, identificamos que la primera ley, ¿cierto? P o Q, que está igual acá P o Q, y también la P3 que tiene negado P, para darnos como resultado la Q que nosotros necesitamos. Por tal motivo, modus tollendo-ponens en la premisa 1 y en la premisa 3 nos da como resultado la Q, como lo vemos aquí. Esas las identificamos allá en las leyes. Paso 4. Completar la demostración de validez del argumento mediante leyes de inferencia lógica. Entonces aquí seguimos realizando la demostración. En este caso, en el P6, lo que nosotros deberíamos haber identificado es la ley. Esta amarilla fue la que identificamos. ¿Cómo lo hicimos? Nos dieron ya la premisa 1 y la premisa 4, las que están aquí resaltadas. Entonces sabemos que esta estructura ya la conocemos, que esta estructura pertenece a la modus tollendo-ponens y tiene como resultado en este caso, porque es negado Q, entonces tiene como resultado la P. Por eso la aplicación de esta ley es modus tollendo-ponens en la premisa número 1 y la premisa número 4, como se evidencia aquí. Paso 4. Completar la demostración de validez de argumento mediante las leyes de inferencia lógica. Entonces, seguimos con el proceso de la demostración. En este último paso, debemos identificar con esta ley de la adjunción en qué premisa se aplicó para poder llegar a la conclusión. Entonces, miramos la estructura de la adjunción y la estructura de la adjunción me dice que ingresan dos premisas simples y como conclusión tiene la unión de esas premisas por medio de una conjunción. Entonces es fácil, vamos a buscar en dónde está la P y la Q porque esa es nuestra respuesta, ¿no es cierto? A lo que queremos llegar, a la conclusión que queremos llegar. Entonces nos damos cuenta que está en la P6 y en la P5. Entonces son las premisas que vamos a colocar ahí, que utilizamos con la ley de la adjunción para llegar a el resultado o la conclusión del argumento. Paso 5. Construimos la tabla de verdad desde el simulador de la UNAT. Entonces ya sabemos que podemos ir al anexo 2, que está el uso del simulador, o ingresar a Lógica UNAT, que ahí también encontramos el simulador. Colocamos la expresión tal cual como está y generamos.
Paso 6. Determino si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia. Con el simulador identificamos que todas nos dan a verdad, lo que quiere decir que es una tautología. Todos deberían dar verdad en este caso, porque de lo contrario no podríamos llegar a una demostración. Muchas gracias. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.